Bueno, me dicen chicos si están viendo ya la presentación. Sí, profe, ya lo estoy viendo. Ok, bueno. Sí, profe, ya se ve. Vamos a empezar a hablar del aparato reproductor masculino en su parte histológica. Entonces, cuando terminemos esta unidad, estaremos en capacidad de describir los principales tejidos que ocupan o que conforman más bien el testículo, el epididimo, los conductos deferentes, la vesícula seminal y el conducto eyaculador. Y me falta ahí la próstata, esto que también vamos a mencionarla. Y describir en forma resumida cómo se forma el espermatozoide, cómo se va a dar ese proceso de espermatogénesis y espermiogénesis. Entonces empecemos hablando de los testículos. Los testículos son las gónadas masculinas. Van a ser órganos sólidos y ovalados que tienen más o menos unos 4 o 5 centímetros de longitud, tienen más o menos 3 centímetros de espesor y 2,0 centímetros de ancho. Cada uno en su porción posterior van a encontrar entonces ahí el epididimo adherido a su superficie posterior. Los chicos pues podrán hacer esta palpación de forma fácil. Simplemente es que toquen el testículo y las niñas, yo sé que ustedes nunca han tocado un testículo y nunca van a tocar uno, pero si de pronto por algunas casualidades de esa vida tocan uno, pues hagan el ejercicio de palpar el epidídimo, obviamente con cariño, ¿cierto? Porque puede ser una experiencia dolorosa para el chico si no lo hacen con suficiente delicadeza. ¿Listo? Pero yo sé pues que ustedes jamás van a tocar una cosa de eso, yo lo tengo muy claro. Entonces, el testículo va a estar completamente rodeado por la túnica albuginea testicular, ¿cierto? Que recuerden que es tejido conectivo denso, que va a estar engrosado en su porción posterior, donde me va a formar el mediastino testicular, que se va a introducir un poco hacia el interior del testículo en el polo posterior. Entonces la sangre y los vasos linfáticos y los conductos que transportan espermatozoides van a pasar por esta zona del mediastino. Ahí en esta zona vamos a encontrar la red testicular o red de testis. Y sabemos también que a partir del mediastino van a salir unos septos o unos tabiques fibrosos que van a dividir el testículo en lobulillos, ¿sí? Y que van a ser más o menos unos 250, 350 lobulillos, y que en cada lobulillo vamos a encontrar de 1 a 4 túbulos seminíferos, o sea que miren que van a haber más de 1000 túbulos seminíferos por cada testículo, y que pues ese va a tener una superficie muy grande y que eso va a permitir pues entonces que haya una producción muy muy grande de espermatozoides. Por eso es que los hombres en cada eyaculación eliminamos millones y millones de espermatozoides. Entonces aquí estamos viendo en esta imagen que lo que está rodeado, lo que está teñido con rojo es tejido conectivo. Entonces aquí vamos a ver entonces la túnica albugínea testicular, que es una gruesa capa de tejido conectivo denso. Vemos aquí como hacia el polo posterior, entonces se nos forma ese mediastino, y pegado al mediastino vamos a tener la red testicular, esta red de canalículos, ¿sí? Que van a recoger los espermatozoides que vienen desde los túbulos seminíferos. Y vemos también cómo desde este mediastino van a partir estos septos, ¿sí? O estos tabiques fibrosos que me van a dividir el testículo en ¿qué? Lobulillos. En lobulillos testiculares. Muy bien. ¿Listo? Perfecto. Entonces, la red testicular es un sistema de conductos que van a estar localizados en la parte posterior, en el ilio del testículo, junto al mediastino, lo que veíamos ahorita. Veanlo acá. Aquí se ve entonces el mediastino, que es este engrosamiento posterior de la túnica albugínea testicular, y aquí pegadito vamos a ver la red testicular. Entonces, cada túbulo seminífero, bueno, ¿cómo se llama la estructura que me conecta los túbulos seminíferos con la red testicular o la red de testis? Túbulos rectos. Los túbulos rectos, muy bien. Entonces, cada túbulo seminífero va a tener un diámetro de 150 micras, y miren que tiene una longitud de 80 centímetros, es muy largo. Si combináramos todos los túbulos seminíferos y los pusiéramos uno tras otro en, 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 en seguidilla, miren que medirían hasta 900 metros. Sí, es muy extenso. Cada túbulo seminífero entonces va a presentar una luz central, o va a tener un lumen,
que va a estar tapizado por un epitelio en replicación activa llamado epitelio germinal o epitelio seminífero, mezclado con una población de células de sostén o sustentaculares o células de, ¿cómo se llaman esas células que me sostienen las células germinativas? Sartoli. Las células de Sertoli. Muy, muy bien, ¿cierto? Entonces, como ustedes muy bien lo dicen, estas células de sostén o sustentaculares van a llamarse células de Sertoli y estas células van a descansar sobre una membrana basal muy bien delimitada, situada por dentro de una capa colágena que va a tener fibroblastos y unas células fusiformes. Estas células fusiformes se llaman células mioides. ¿A qué le suena eso de mioides? ¿Eso suena como a qué? Músculo propio. Exacto, como unas células muscularoides, ¿sí? Que tienen una actividad contráctil y que van a tener, al igual que las fibras musculares lisas, unos filamentos intermedios y desmina que les van a permitir justamente esa contractibilidad. ¿Listo? En algunos animales estas células mioides se van a contraer de forma rítmica, probablemente permitiendo o empujando esos espermatozoides inmóviles. Recuerden que el espermatozoide, ¿cómo sale del testículo? No saben Más nadar. propio. Exactamente, entonces sale bien formado, pero sale inmóvil, ¿sí? Y va a salir en ese líquido testicular, va a salir va a salir empujado en ese líquido por esta acción de estas células fusiformes, estas células mioides. En el testículo humano esas células mioides no alcanzan a formar una capa completamente redonda como si pasa en algunos animales, pero sí tiene esa misma función de contractibilidad. Entonces, a esa pared externa del túbulo seminífero, de cada túbulo seminífero, que va a constar de una lámina basal, una capa colágena y una capa de células mioides, le vamos a llamar túnica o lámina propia. ¿Listo? Entre los túbulos seminíferos, o sea, entre cada túbulo seminífero adyacente, vamos a encontrar vasos sanguíneos, vasos linfáticos y agrupaciones de células intersticiales, productoras de hormonas, especialmente de andrógenos, llamadas células de Leydig. Entonces, chicos, solamente en esta histología es en el único lugar donde vamos a permitir el uso de epónimos. Las células sustentaculares las llamaremos células de Lady. las células sustentaculares. Sertoli, ¿no era? Sartoli. Sartoli. Serán las células de Sertoli, exactamente, y las células intersticiales productoras de andrógenos serán las células de Lady. Leydig. Mire que termina en G, no es de Leydig ni de Leyding, no, Leydig, termina con G. ¿Listo? Muy bien. Miren aquí en esta microfotografía estamos viendo entonces los túbulos seminíferos, vean aquí se ven muy bien separados. ¿Cómo se llama esta capa que rodea cada túbulo seminífero? Túnica propia. Túnica o lámina propia, que está formada por ¿de qué está formada esa túnica propia? Chicos, Profe, capa colágena. lámina basal, ¿sí? Capa colágena Células mioides. y células mioides. Muy bien, perfecto. Entonces, miren, estamos viendo entonces túbulos seminíferos muy bien separados por sus túnicas propias. Estamos viendo entonces aquí el epitelio seminífero, ¿cierto? Todas estas celulitas que vemos aquí redonditas son células germinativas, o sea, son espermatogonias, espermatocitos primarios y secundarios y espermátides y espermatozoides en desarrollo, o sea, todos ellos aquí en este proceso de desarrollo. Y miren, entre ellos tenemos estos espacios son los que vamos a llamar el intersticio, o sea, que aquí hay intersticio, aquí hay intersticio, aquí hay intersticio, y entre ese intersticio vamos a encontrar a las células intersticiales o células de Lady. Leydig. Muy bien. Entonces, el epitelio germinal que va a revestir esos túbulos seminíferos va a ser el encargado de producir los gametos masculinos haploides. ¿Qué quiere decir eso de células haploides? Profe, que Y solo tienen la tienen mitad de la carga genética. O sea, Eh,
23. 23 cromosomas. 23 cromosomas, o sea que solo tiene un juego de cromosomas, ¿cierto? Recuerden que nosotros tenemos, nuestras células diploides tienen ¿cuántos juegos de cromosomas? 23 pares, 2 juegos de 46. cromosomas. Dos, no 23 pares, no. Tienen dos pares de 23 cromosomas, o sea, tienen dos sets de cromosomas. Por eso son diploides. Las células haploides solamente tienen un set de cromosomas, un juego de cromosomas. Por eso tienen 23 cromosomas. ¿Sí? Entonces, como decíamos, los gametos masculinos o espermatozoides tienen 23 cromosomas. Y los gametos femeninos, cuando se ovulan, ¿cuántos cromosomas tienen? 23. Falso. No es cierto. Acuérdense cuando veíamos embriología que habíamos dicho, que qué tenía que pasar cuando entraba el espermatozoide al óvulo. Una segunda división meiótica. Ajá. ¿Y votaba qué? Un corpúsculo. El segundo cuerpo polar. Entonces, cuando se termina esa división meiótica, el óvulo, ahí sí queda ese pronúcleo femenino, queda con 23 cromosomas. Cuando se ovula, es un ovocito secundario y tiene ¿cuántos cromosomas? 46. No. Sí, señor, tiene 46. ¿Queda claro eso, chicos? La diferencia entre el espermatozoide cuando sale en la relación sexual y el ovocito cuando es ovulado. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, esta serie de procesos que me van a causar el desarrollo de un espermatozoide bien formado, lo vamos a llamar primero espermatogénesis o espermatocitogénesis y finalmente espermiogénesis, que es ya darle la forma del espermatozoide ya bien formado. Y mientras tanto, mientras venimos en estos dos procesos de espermatogénesis y espermiogénesis, se nos está presentando la meiosis, ¿cierto? Entonces realmente la meiosis no es una secuencia que va después de la espermatogénesis, sino que pasa durante la espermatogénesis y la espermiogénesis. ¿Listo? Entonces, pregunta, chicos, ¿de dónde es que salen las espermatogonias? ¿De dónde se vuelan? ¿De dónde se vuelan? Del epitelio germinal. Embriológicamente, ¿de dónde vienen? De los gonocitos. Epa, es en lo que se convierten los gonocitos cuando ¿qué? Migran a la cresta. No. Acuérdate que, ¿cómo se llaman las Cuando células que migran? Espere, espacio. ¿Cómo se llaman las células que migran? Células germinales primordiales. Las células germinativas primordiales. Cuando llegan a la gónada, ¿cómo se llaman? Gonocitos. 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 ¿Y cuándo cambian su nombre a espermatogonia? Cuando ya está la presencia de la testosterona. No. ¿Cuando los atrapa qué? Cuando se ven rodeadas esos gonocitos de qué? De los cordones medulares. ¿Recuerdan? Cuando ya lo rodean esos cordones medulares de esa gónada primitiva, que ya pasan a llamarse cordones seminíferos. ¿Lo recuerdan? ¿Y cuándo cambian de nombre los gonocitos a oogonias? A ver, chicos. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. O hace dos clases, pues. Entonces recuerden que es cuando los cordones corticales los rodean, ¿cierto? Y ya los convierten en folículos primordiales y entonces pasan a llamarse oogonias. ¿Lo recuerdan? Entonces aquí no vamos a hacer un resumen pues muy grande de todo el proceso de la meiosis, pero lo que quiero que hagan la cuenta es, las espermatogonias tienen la capacidad de hacer mitosis, ¿cierto? Cuando una célula, una espermatogonia hace mitosis, ¿cuál es el resultado de esa mitosis?
Espermatocito primario. Cuando una espermatogonia hace mitosis, cuando una célula muscular hace mitosis, ¿qué resulta? Dos células. ¿Qué características tienen? Son las mismas, ¿no? Son dos células musculares. Cuando una neurona hace mitosis, ¿cuál es el resultado? Dos Otra neuronas. neurona. Cuando una espermatogonia hace mitosis, ¿cuál es el resultado? Otra Dos espermatogonia. espermatogonias. Dos espermatogonias, ¿cierto? Ahora bien, cuando una espermatogonia entra en en meiosis, ¿cuál va a ser el resultado final? Cuatro células. Cuatro Cuatro. espermátides, ¿cierto? Ese es el resultado final de la meiosis, cuatro espermátides. Ahora bien, ¿cuántos cromosomas tiene una espermatogonia? 46 cromosomas. 46 Sí, cromosomas 46. como cualquier célula humana, ¿sí? Por simple matemática, a ustedes les cuadra que de una célula de 46 cromosomas salgan 4 de 23. No. No. No, la matemática no cuadra, ¿sí o qué? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en algún momento, y es justamente cuando se empieza esa meiosis, ese espermatogonia duplica su material genético, pero no quiere decir que lo replique, no, simplemente le hace una copia. Entonces va a quedar con ¿cuántos cromosomas? Con cuatro. 92. 92 96. cromosomas, ¿cierto? Entonces, entre comillas, sería 4N, pero realmente no es 4N, porque es que no es que tenga cuatro cromosomas diferentes, sino que tiene cuatro cromosomas que son dos realmente clonados. Ahora, de 92 cromosomas, ¿será que yo sí puedo sacar 4 de 23? Sí, profe, ahí sí. Claro que sí, ahí la cuenta sí da. Y entonces continuamos el proceso de la meiosis. Eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. ¿Listo? Profe, Hola. una pregunta, o sea, esas Dime. cuatro espermátides, cada una tiene 23. Ajá, Ah, ok, listo. claro que Perfecto. sí. Es el resultado final de la meiosis de la espermatogonia. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos a esa célula de 92 cromosomas, entre comillas, ¿sí? Ese será el espermatocito primario. Cuando ese espermatocito primario se divide en dos células, ¿de cuántos cromosomas tendrá cada de esas células? 46. 46. 46, ahí es donde terminamos la primera división meiótica, entonces nos quedan dos de 46, esos serán los espermatocitos secundarios. Ahora, la pregunta es, ¿será que el espermatocito primario es haploide, diploide o tetraploide? Tetraploide. No, porque acuérdense que no es que se produzcan nuevos cromosomas, simplemente es que hay una copia de ellos. Entonces, si somos estrictos, la información Haploide. sigue siendo diploide. Ay, diploide. Entonces, son diploides. ¿Listo? ¿Queda claro eso? Entonces, los espermatocitos primarios son diploides, pero duplicados. Ahora, los espermatocitos secundarios que tienen 46 cromosomas serán diploides o serán haploides. Siguen siendo diploides, ¿no? No, son haploides, Son haploides. son haploides, pero con el material genético duplicado. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Y obviamente las espermátides, ¿qué serán? ¿Diploides o haploides? Haploides. Son Haploides. haploides sin material genético duplicado. Y obviamente, pues ya son solamente con un set de cromosomas. ¿Queda claro eso, chicos? Los espermatogonias son diploides o haploides. Haploides. Diploides. Son Diploides. diploides, ¿cierto? Los espermatocitos primarios Diploides. son diploides, pero Una copia. con el material genético duplicado. Bien. Cuando se acaba la primera división meiótica, ¿nos van a quedar qué células? Haploides.
Sí, pero ¿cómo se llaman esas células que nos van a quedar? Espermatocitos secundarios. Espermatocitos secundarios, que son diploides o haploides. Haploides. Haploides, con Haploides, la copia duplicada. pero con su material genético duplicado. Y cuando terminamos la segunda división meiótica, ¿nos van a quedar qué células? Haploides y material genético duplicado. ¿Pero cómo se llaman esas células? 4 espermátidos. Espermátidos. Espermátides, que son haploides y sin el material genético duplicado. Y luego vamos a entrar en el proceso de la espermiogénesis, que luego me va a dar la formación de estos espermatozoides ya con su forma normal. ¿Queda claro eso, chicos? Profe, yo sí estoy un poquito enredada, la verdad. A ver, ¿en qué estás O sea, yo enredada, me Caro? quedé en que, o sea, de las espermatogonias salen 4 espermátides. O sea, ese es el Y que resultado cada, final. Ese es el resultado final. ajá, y Ajá, que ok. cada una tiene 23 pares. Y ya ahí que 23, las no 23 pares. Tiene 23 cromosomas. tiene 23 cromosomas y que la espermatogonia para poder hacer eso tiene que duplicar su material genético, Ajá, entonces llega a tener 92. ajá, pero entonces cuando ya tiene 92 ya no lo llamamos espermatogonia, sino que va a ser un espermatocito primario. Ok. Y entonces el Ujú. secundario es cuando quién? Cuando viene Cuando ese después de. espermatocito primario termina su primera división meiótica. Ok. Sí, sí. Y cuando se termina la segunda división meiótica, ese espermatocito secundario pasa a llamarse espermátide. Y esa espermatida tiene los 43 normales. No, Tiene, ya es haploide tiene 23. y tiene 23. Ah, ok, listo, profe, gracias. Ujú. Y de cada espermátide va a salir un espermatozoide, ¿cierto? Se va a modificar su configuración morfológica para terminar llamándose un espermatozoide. ¿Les quedó claro todo, chicos? Chicos, Creo que sí, profe. listo, muy bien. Entonces, miren, chicos, aquí estamos viendo entonces un túbulo seminífero, aquí estamos viendo la túnica propia y aquí estamos viendo aquí estamos viendo espermatogonias, aquí estamos viendo espermatocitos primarios, miren que son más grandes que las espermatogonias porque tienen más material genético, y aquí ya estamos viendo espermátides, o sea, aquí ya tenemos células que son el resultado final, aquí no nos están mostrando todavía espermatozoides. En esta imagen, entonces ya estamos viendo espermatocitos primarios, espermátides, y miren aquí espermatozoides, que son las mismas espermátides, pero que ya se les modificó su forma, se les redujo mucho el tamaño del núcleo, ¿sí? Y les apareció la cola. O sea, estos ya son espermatozoides que están listos para salir aquí a la luz del túbulo seminífero, hacer ese recorrido, llegar hasta los túbulos rectos, llegar a la rete testis, pasar. ¿De dónde pasan ahí? De la rete testis, ¿a dónde pasan? A la cabeza le pedimos. ¿A través de qué? Conductillos eferentes. Los conductillos eferentes, muy bien. ¿Listo? Entonces, hablemos de esas células de Sertoli, que son las células sustentaculares. Entonces, esas células de Sertoli, que son las células cilíndricas altas y van a constituir el principal tipo celular hasta la pubertad en los túbulos seminíferos, y luego de la pubertad, entonces solo van a quedar representando el 10% de esas células que van a revestir los túbulos. Ese núcleo de la célula es irregular, tiene profundos pliegues y tiende a ser ovalado y a ser perpendicular con el eje de la membrana basal. El núcleo entonces va a presentar un patrón cromatínico vesicular y un nucleolo muy desarrollado. Entonces miren aquí, estamos viendo entonces las células de Sertoli que justamente van a estar perpendiculares el núcleo a esta membrana basal del túbulo seminífero. Aquí también las vamos a ver, ¿sí? Entonces, esas células de Sertoli en el testículo maduro van a segregar una sustancia llamada la proteína fijadora de andrógenos, o ABP por sus siglas en inglés, que se va a unir a la testosterona y a la hidroxitestosterona producidas fuera del túbulo seminífero, en el epitelio germinal y la luz tubular, porque va a ser necesaria la testosterona
para el adecuado desarrollo de los espermatozoides. Veremos más adelante que la testosterona es factor fundamental sin el que no se puede dar la espermatogénesis, es decir, si no hay testosterona, no hay espermatogénesis, así haya FSH, así haya hormona folículo estimulante. Entonces la pregunta es, ¿dónde es que se produce la testosterona? Las Células células de de Leydig, Leydig. ¿no? En las células de Leydig, ¿que dónde están? Intersticio. En el intersticio. ¿Eso está adentro o fuera del túbulo seminífero? Afuera. Afuera. Afuera, ¿cierto? O sea que necesitamos que la testosterona que se produce afuera del túbulo seminífero de alguna manera llegue ¿cómo se llama? Al túbulo seminífero. Y justamente eso lo logra la célula de Sertoli produciendo esta proteína fijadora de andrógenos que va a ayudar a captar esa testosterona para poder hacer ¿cómo se llama? El proceso de espermatogénesis. Muy bien. Entonces miren que esa secreción de hormona fijadora de andrógenos, ¿sí? O de globulina fijadora de andrógenos también se le llama así, entonces va a estar supeditado a una adecuada estimulación por parte de la FSH de la hipófisis, ¿sí? Y que obviamente la célula de Sertoli pues tenga receptores de FSH. Esa FSH entonces va a estimular esa espermatogénesis, probablemente al inducir esa producción de globulina fijadora de andrógenos y captando esa testosterona para poder hacer el trabajo de espermatogénesis. Pero además, miren que las células de Sertoli van a secretar una hormona que se llama la inhibina, que tiene como acción y hacer una retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis para frenar la producción de FSH. Entonces miren que es una manera del sistema autorregularse diciéndole al sistema, venga, espere, no me ponga a trabajar, no me ponga a producir tantos espermatozoides, déjeme, yo produzco los que están en camino bien produciditos, ¿sí? Bien hechecitos, y luego le mando más. ¿Sí? Entonces cuando veamos fisiología vamos a ver cómo funcionan estas vías de retroalimentación positiva y negativa. Entonces decíamos que estas células de Sertoli entonces van a tener un citoplasma eosinófilo, es decir, que se tiñe de rosado con la tinción de hematoxilina eosina y es granuloso. Esas espermatogonias y los espermatocitos van a ocupar ese compartimiento basal, mientras que los espermatocitos secundarios, las espermátides y los espermatozoides van a estar más hacia la luz. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más inmaduro está el espermatozoide en su desarrollo, va a estar más hacia la membrana basal, y entre más avanzado está, mientras más desarrollado, va a estar hacia la luz del túbulo seminífero. Entonces, inicialmente se creyó que solamente esas células de Sertoli tenían una función de sostén, pero ahora sabemos que son polifuncionales, que van a ser las encargadas de proveer nutrientes a las células germinales en desarrollo, que van a transportar productos de desecho de la espermiogénesis, ¿sí? A la sangre y a los vasos linfáticos, y además que sabemos que en la semana octava o novena del desarrollo embrionario van a producir la sustancia inhibitoria mulleriana, también llamada ¿cómo? Hormona antimulleriana. Hormona antimulleriana, muy bien. ¿Qué sirve para qué? Inducir la degeneración de los túbulos paramesonéfricos. De los conductos paramesonéfricos, muy bien. ¿Y para qué necesitamos que se involucionen esos conductos paramesonéfricos? Evitar la formación del ovario. El ovario, seguro, Jonathan, piénsalo bien. Las trompas y del útero. Entonces, la formación de los genitales internos femeninos. ¿El ovario de dónde vendría, Jonathan? Piénsalo bien, ¿de dónde vendría el ovario? A ver, chicos, ¿quién le ayuda a Jonathan? ¿De dónde viene el ovario? De la cresta, profe. De la cresta gonadal, no tiene nada que ver con el conducto paramesonéfrico. ¿Te queda claro ya? Sí, me acordé que era que formaba el... No te preocupes, no te preocupes, está bien equivocarse. Bien, entonces, ese tejido intersticial que va a estar entre los túbulos seminíferos va a ser una red de tejido fibrocolágeno laxo
que va a estar compuesto por fibroblastos, por colágeno con algunos macrófagos y mastocitos, unos vasos sanguíneos y linfáticos y grupos de células de Leydig o células intersticiales. Aquí, antes de continuar, chicos, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Será que mis espermatozoides tienen mi mismo material genético, tienen mi misma secuencia de ADN? ¿Ustedes qué creen? Profe, solo la mitad, no. ¿Por qué solo la mitad? A ver, justifica tu respuesta. ¿Por qué? Porque al ser una célula ploide, pues toma solo la mitad de tu material Ok, genético. pero es una copia, ¿cierto? Sería una copia. Pero la pregunta es, ¿tendría exactamente mi misma secuencia de material genético? Sí, señor. Sí, Deiber dice que sí. ¿Alguien está en desacuerdo? Yo estoy en desacuerdo. ¿Sí se acuerdan cuando hablábamos de las zonas homólogas de los cromosomas? Sí, profe. ¿Por qué son importantes esas zonas homólogas, Yelisa? Porque si no estoy mal, son las zonas que no se pueden duplicar. Pues que no pueden pasar como por ejemplo, el Exacto, que no se pueden cromosoma X. traslocar, que no se pueden Ajá. traspasar. Pero Eso acuérdate que en la las recombinación homólogas son homóloga, las que ¿cierto? sí, las homólogas son las que sí, las no homólogas son las que no. Entonces recuerden, chicos, que en la primera parte de la meiosis se da un proceso muy importante que se llama la recombinación genética, justamente. Y es cuando esas zonas homólogas brincan de un lado a otro, ¿sí? Justamente para dar esa variabilidad genética, para que mis espermatozoides no tengan, o sea, mis hijos no sean clones míos, sino que se pueda permitir que haya una evolución, ¿cierto? Que se puedan producir nuevas características que puedan ser beneficiosas para la especie. Entonces, si somos estrictos, mis espermatozoides no tienen mi mismo material genético. ¿Será posible que si algo no tiene mi mismo material genético, mi cuerpo lo reconozca como un cuerpo extraño? En este caso, un cuerpo extraño biológico. ¿Qué creen Profe, ustedes? creo que sí. Pues Claro que sí, claro, porque es que son entes que no tienen mi misma configuración genética. Entonces, justamente para proteger a esos espermatozoides, las células de Sertoli establecen lo que se conoce como la barrera hematotesticular, que es la que no permite que el sistema inmune entre a los túbulos seminíferos y así no me ataque a mis espermatozoides, que son cuerpos extraños. Entonces, los túbulos seminíferos son paraísos inmunológicos. Allá no entra el sistema inmune. ¿Listo? Porque esas células de Sertoli protegen muy bien esa entrada. No dejan que pase, ellas seleccionan qué pasa y qué no pasa a esa luz del túbulo seminífero. ¿Listo? Profe, o sea que ningún microorganismo puede llegar a afectar pues, ese lugar, ¿no? Pues podría ser, si logra romper esa membrana, ¿cierto? Si logra romper esa barrera. Pero en general, no. Nosotros sí podemos hacer orquitis, podemos hacer inflamaciones del testículo por causa infecciosa, pero usualmente no van a llegar hasta el túbulo seminífero. Y si lo hacen, pues si rompieron esa barrera, ¿qué va a hacer? ¿El sistema inmune será capaz de pasar? Sí. Claro. Claro que sí, Sí, porque ya se rompió la barrera. efectivamente. ¿Listo? Listo, profe. Ok, muy bien. Entonces decíamos que en ese tejido intersticial, miren que a pesar de que están ahí al ladito en el intersticio y que tenemos vasos sanguíneos y linfáticos, donde hay sistema inmune y donde tenemos macrófagos y mastocitos y lo demás, ¿sí? Ellos no van a ser capaces de pasar desde el intersticio hasta el túbulo seminífero. Y aquí, pues obviamente, lo más importante que vamos a tener son estas células intersticiales o células de Leydig, que ¿cuál es su función? Grande, Producir testosterona. producción de andrógenos. Muy bien.
Entonces, como decíamos, esas células de Leydig van a sintetizar testosterona y aunque son mucho más abundantes en el intersticio testicular, vamos a observarlas también a veces en el mediastino testicular, incluso en el epididimo o hasta en el cordón espermático. Estas células de Leydig entonces van a poseer unos núcleos redondos, la mayoría son redondas o poligonales, ¿sí? Y van a tener un citoplasma granuloso eosinófilo. Y van a tener una estructura que se llaman los cristaloides de Reinke, que son unas células intracitoplasmáticas y que básicamente sirven para lo que sirven las tetas de los hombres. O sea, que sirven para... Para nada. Para nada. ¿Listo? Entonces, muy bien, vean acá. ¿Qué estoy señalando aquí, chicos? A ver, ¿qué estoy señalando aquí? ¿Qué es esto que estoy señalando aquí? La túnica propia. Muy bien. Por lo tanto, ¿esto qué es? Mírenle bien la forma. ¿Qué es eso? Es más, aquí se ve también una súper bonita. ¿Una qué? Mioides. Una célula mioide. Son células fusiformes o células mioides. Aquí tenemos otro túbulo seminífero, por tanto, este espacio que estoy señalando aquí es ¿qué? Intersticio. Intersticial. Es el intersticio, y aquí en el intersticio vamos a encontrar a estas células de Leydig con su núcleo redondeado, y aquí encontramos al famosísimo cristaloide de Reinke, ¿que sirve para qué? Para nada. Para nada. Para lo que sirven las tetas de los hombres y muchos hombres. ¿Listo? Entonces ya saben, ya se acuerdan, cuando vean cristaloide de Reinke ya se van a acordar de mí. ¿Y de para qué sirven los hombres? Perdón, las tetillas de los hombres. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Se sintió ofendido, doctor? No. Ah, bueno, menos mal. Listo, chicos, continuemos. Entonces vamos a hablar de la red testicular o rete testis. Mire cómo se escribe. No es red de testis, no, es rete testis. ¿Listo? Entonces la rete testis es un complejo entramado de canales que están interconectados, que están localizados hacia el mediastino testicular. Entonces los espermatozoides que se van a formar en los túbulos seminíferos van a llegar a esas porciones terminales que están recubiertas únicamente por células de Sertoli y de ahí van a pasar a través de los túbulos rectos a la red testicular, que va a estar englobada dentro de un estroma fibroso que se va a continuar junto con la túnica albugínea. Entonces miren, aquí tenemos túbulos seminíferos, muy bien señalados, y aquí tenemos esta red de canalículos que van a ser los canales de la red testicular o red de testis. ¿Listo? Entonces, tanto los túbulos rectos como la red de testis van a estar cubiertos por un epitelio simple de células cúbicas o cilíndricas bajas que tienen microvellosidades en su superficie luminal, o sea, en la superficie que va hacia la luz. Esos canales de la red testicular entonces se van a fusionar y se van a convertir en más o menos 12, 14 conductillos eferentes. Estos conductillos eferentes van a salir del extremo superior del mediastino testicular, van a atravesar la túnica albugínea testicular y van a entrar en la cabeza del epidídimo. Ahí entonces esos conductillos eferentes van a fusionarse y se van a formar un único tubo en el conducto epididimario. Embriológicamente, ¿de dónde vienen los conductillos eferentes, chicos? De los conductos mesonéfricos. De los conductos mesonéfricos o de Wolff. Muy bien. Entonces, esos conductillos eferentes van a estar recubiertos también por un epitelio que va a tener unas células cilíndricas altas que tienen cilias y unas células cúbicas o cilíndricas bajas que tienen microvellosidades. Entonces, las cilias van a tener como función moverse, dirigir el flujo de líquido hacia el epidídimo, y ahí van a irse empujando esos espermatozoides que en este lugar donde estamos, ¿están entrenados o no están entrenados? ¿Saben nadar o no saben nadar? En este lugar donde estamos. Aún no. Todavía no saben nadar, ¿cierto? Entonces se mueven a través de ese movimiento del líquido, pero entonces esas células ciliadas, esas células con microvellosidades que no están ciliadas, van a encargarse de empezar a reabsorber ese líquido testicular, ¿cierto? Para que no llegue un volumen tan grande de líquido
a los epidídimos, ¿cierto? Porque obviamente no son tan grandes como los testículos y pues no van a soportar grandes volúmenes de líquido. Entonces, aquí se empieza el proceso de absorción de ese líquido. ¿Listo? Entonces miren aquí, estamos viendo un conductillo eferente, aquí estamos viendo ese epitelio en el que tenemos unas células cilíndricas altas y unas células cúbicas bajas. Las células cilíndricas altas van a tener ¿qué? En su superficie luminal. Microvellosidades. No, van a tener cilias. ¿Y esas cilias van a servir para qué? ¿Para qué van a servir esas cilias, chicos? Para mover el líquido testicular, ¿lo recuerdan? ¿Y para qué van a servir esas microvellosidades? Ahora sí. Absorber el líquido, el Para exceso. absorber líquido. Y miren que alrededor de este conductillo eferente vamos a tener unas capas de músculo liso, de fibras musculares lisas. ¿Para qué creen ustedes que sirven estas fibras musculares lisas aquí? Ayudar a mover el líquido, no sé. Claro. O sea que esta estructura tiene o no tiene peristaltismo. Sí tiene. Sí. Por supuesto que Sí. sí, tiene peristaltismo. Muy bien. Entonces el conducto epididimario entonces se va a formar por esa fusión de esos conductillos eferentes. Es un tubo contorneado que va a estar rodeado por un estroma vascular de fibroblastos. Es un estroma laxo. Va a tener matriz colágena y matriz de glucosaminoglicanos y va a estar envuelto en una cápsula de tejido conectivo denso, fibrocolágeno, que va a formar un cuerpo que tiene una forma de coma, está repetido coma, y esto es lo que vamos a llamar epidídimo, que tiene una longitud de más o menos 5 centímetros y un ancho de 1 centímetro. Ese conducto epididimario va a estar revestido por un epitelio cilíndrico alto con múltiples microvellosidades atípicas, que son muy largas. Pero estas microvellosidades son inmóviles y se les va a denominar estereocilias, porque no funcionan como cilios. Y va a tener 3 funciones fundamentales. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a las cilias del epitelio del epidídimo? O a esas Esterocilias. microvellosidades del epidídimo, ¿cómo los vamos a llamar? Estereocilias. Esterocilio. Ajá, muy bien. Y va a tener 3 funciones fundamentales. Número 1, absorber ese líquido testicular. Número 2, absorber, fagocitar, ¿sí? Y digerir a los espermatozoides que vengan mal formados. Y número 3, va a secretar glicoproteínas, ácido ciálico y glicerilfosforilcolina, que se va a encargar de hacer el proceso de maduración del espermatozoide. O sea que le va a enseñar qué al espermatozoide. A moverse. Le va a enseñar a nadar, le va a enseñar a moverse. A través de estas proteínas, de estas sustancias, el espermatozoide va a adquirir esa capacidad de movilidad. Entonces lo va a entrenar. ¿Listo? ¿Queda claro? Entonces miren acá. Ay, espérate. Ese conducto del epidídimo va a estar rodeado por una vaina estrecha de músculo circular, parecido a lo que pasaban los conductillos eferentes. ¿Eso qué nos dice entonces? ¿Qué pasa en el epidídimo? Que hay peristaltismo. Que hay peristaltismo, muy bien. Y al final del epidídimo, todas esas capas musculares se van a engrosar en la cola del epidídimo y se van a terminar convirtiendo en capas muy bien desarrolladas cuando ya empiece a formarse o cuando se transforma en el conducto deferente. Cuando veamos la histología del conducto deferente lo veremos muy bien. ¿Listo? Entonces miren aquí, estamos viendo un corte de epidídimo. ¿Qué creen que es esto que estoy señalando aquí, chicos? ¿Dónde dejé ahí el señalador? ¿Qué es eso? Los Los espermatozoides. Espermatozoides, muy bien. Y aquí, entonces, estamos viendo esta capa de fibras musculares lisas, ¿sí? Justamente que nos van a dar ese peristaltismo. Y aquí están estas microvellosidades del epidídimo, que ¿cómo las vamos a llamar? Estereocilio. Esterocilio. Estereocilias, muy bien. Y aquí estamos viendo este epitelio cilíndrico alto con esas estereocilias. ¿Listo? Muy bien, chicos. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Para que... Profe,
Hola. Yo le quería preguntar, pues, si ahí en el epidimo hay, pues, los esterocidios absorben los que están mal formados, los espermatozoides que están mal formados. No me Ajá. acuerdo si usted la otra vez nos dijo que, pues, que en un microscopio en el semen ve espermatozoides que tienen dos cabezas o dos colas. Entonces, Sí, pues, exacto. Sí, pues, sí se exacto. El supone proceso que no es ellos lo deben perfecto. de reabsorber El porque proceso no es salen ahí. perfecto, porque es que acuérdate que son millones y millones de espermatozoides. Sí, entonces, Ok, entonces hay unos que se salvan, pues. hay unos que logran superar la barrera y se convierten en estudiantes de medicina. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Pero sí, obviamente sí, o sea, los estereocilios hacen o tratan de filtrar la mayor cantidad de espermatozoides malos, pero pues habrá alguno que supere el colador y logre salir. ¿Listo? Pero hay casos que no son compatibles con la vida, ¿no? Obviamente, claro. Hay casos en los que, por ejemplo, no van con 23 cromosomas, sino que llevan 46, entonces se une con un óvulo y entonces no va a ser una diploidía, sino una triploidía y eso es incompatible con la vida. Entonces, si un óvulo llega a ser fecundado por un espermatozoide de esos, pues, o sea, me imagino que no alcanza ni edad, sino que pues se Sí, no, sangra. no, no, exactamente. Eso no va a desarrollarse de forma adecuada y es posible que ni siquiera se implante. Entonces la mujer ni se dio cuenta que estuvo embarazada. Recuerden lo que yo les decía. Muy probablemente muchas de ustedes han estado fecundadas, pero no obligatoriamente embarazadas, porque el embarazo implica ¿la qué? La implantación. Listo, profe. Listo. Bueno, chicos, que les cuento que estuve averiguando por los horarios de laboratorio, pero no hay horarios suficientes para la semana entrante, entonces no lo podemos hacer la semana entrante. Voy a tratar de organizarlo lo más pronto posible para que podamos hacer la práctica, que me interesa que la hagamos, pues y por lo menos que nos veamos. Entonces, por favor, necesito que me ayuden haciendo una lista, alguno, no sé, el representante de grupo, que me hagan una lista de los estudiantes que van a venir a la práctica o que pudieran venir a la práctica para yo saber con cuántos estudiantes cuento y poder hacer la programación. ¿Listo? Profe, yo tengo otra pregunta. Señor. Eh, ¿Y ya tiene como una fecha ya estipulada para la evaluación oral? Pues más o menos este tema nos lleva por ahí un par de semanas. Yo creo que una semanita larga, 2 semanas. ¿Listo? Apenas terminemos eso, empezamos con exámenes. Profe, y ese examen es, o sea, pues ya está claro que es oral, ¿cierto? Pero Sí. entonces todo el grupo, pues, o sea, todos nos van a escuchar acá respondiendo. No, ¿Cómo? no, es 1 a 1. Cuéntales, Caro, cómo es el examen. No, pues uno se conecta y pues le da como un horario y puede ser por una llamada por WhatsApp, uno lo llama a él o por aquí por Teams y pues solamente está en la llamada el que va a responder y ya. Pues yo creo que lo va a hacer por Teams, para que no hayan suspicacias. Listo, profe. Listo. Y Listo, profe. cada uno tiene 10 minutos para responder el examen. Yo les pongo un caso clínico y a partir de ese caso clínico empezamos a responder preguntas de histología, de embriología y de anatomía, por supuesto. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, chicos, no siendo más que la felicidad los atropelle. Feliz día. Estudien, por favor, repasen. Gracias, profe. Bueno, Listo, chao, profe, chicos. gracias. Bueno, Hasta luego. pues, chao, chao.